Muy buenas tardes, un saludo muy especial y fraternal a todos nuestros amigos y compañeros de la Sudamérica Espírita. Reciban un cordial saludo de su hermano John Eric Renales Turriago, encargado de coordinar en esta política de unión y unificación doctrinaria sudamericana este proceso virtual de exponer las razones fundamentales de orden doctrinario relacionadas con la necesidad de que los espíritas sudamericanos, colombianos, argentinos, brasileros, ecuatorianos y todos aquellos hermanos de habla hispana que nos identificamos con la propuesta espírita codificada por Allan Kardec en su esencia, en su pureza doctrinaria, empecemos un movimiento de concientización, de enriquecimiento doctrinario, pero especialmente un movimiento fraternal, un movimiento solidario, en aras de retomar las bases esenciales del espiritismo, fomentadas por el espíritu de verdad y codificadas por Allan Kardec en toda su esencia. Un saludo especial, nuevamente lo digo, a toda la Sudamérica Espírita que nos acompaña en esta política que hemos iniciado con el SEI, concretado desde la Confecol en su veeduría nacional, y de todos estos hermanos que nos apoyan. De igual forma es importante decirles que esta política que hemos iniciado, donde esta es la segunda conferencia, donde este es la segunda escenario de facilitación y de intercambio de ideas, se encuentra en 3 fases, o ha sido desarrollada en 2 fases. Una etapa de sensibilización, quiere decir donde los espíritas nos vamos a sensibilizar, a buscar la disposición psicológica, emocional, de identificarnos en el pensamiento de Jesús y en el pensamiento de Jesús presentado por Allan Kardec, porque realmente la unión debe fomentarse, como lo decíamos en la primera conferencia, a partir de la experiencia de los primeros cristianos. Quiere decir, donde el amor de Jesús, donde sus principios morales nos permitan entrever la gran misión que el espiritismo tiene de reformar la humanidad desde su visión moral. Una fase de desarrollo donde, si Dios nos lo permite y en la medida en que esta propuesta esté penetrando en los diferentes países, en las diferentes federaciones, en las diferentes instituciones espíritas, pero esencialmente en la mente y corazones de los espíritas, podamos ya hablar de talleres, de conversatorios más concretos para que podamos irradiar estos pensamientos y estas directrices al interior de nuestros movimientos y a la Sudamérica Espírita que tanto añoramos. Y finalmente, una etapa de evaluación. Todos los procesos de género humano con buenas intenciones, y especialmente inspirado por los buenos espíritus, debe ser evaluado para que podamos retroalimentar, y la finalidad esencial, que es una construcción solidaria, fraternal, no se pierda, porque el espiritismo es una propuesta colectiva de muchos espíritus superiores que debe ser asimilada por todo un movimiento, y esa asimilación debe ser gradual, debe ser consciente, debe ser aceptada bajo la luz de la fe razonada, debe ser connotada a partir de nuestras experiencias como movimiento sudamericano, como casas espíritas, como federaciones, porque esa es la finalidad, la ley de unidad que debe convocar a los espiritistas a fomentar un solo lineamiento desde el punto de vista codificado por Allan Kardec. En ese orden de claridades y de observaciones, vamos a orar entonces con una oración de inicio a esta propuesta de esta tarde que hemos decidido titular Desafíos de la Unión y Unificación del Movimiento Espírita, la propuesta de Allan Kardec y su vigencia. Iniciamos entonces con una oración para aquellos que se vinculan con este proceso a través del espacio cibernético, para que con el pensamiento y con el sentimiento convencidos de la presencia de Jesús en nuestras vidas, de los guías y mentores internacionales, sudamericanos y nacionales de cada país, esto sea hecho en tu nombre, Señor. Inspíranos, que se sienta tu presencia en el mundo, en estas fases de transición, donde Jesús debe ser presentado y devuelto a las mentes y a los corazones de los hombres en su simplicidad y en su esencia. Ampáranos, Señor,
para que este mensaje esté inspirado por ti, para que esta presencia se sienta y para que pueda ser una realidad la consolidación de la tercera revelación en la tierra. Que así sea. Iniciamos en tu nombre. Bien, queridos hermanos, como observan en la diapositiva que nos acompaña en esta tarde, hemos querido con ese símbolo de manos unidas, que somos nosotros, desde el SEI, quiere decir desde el Consejo Espírita Internacional, desde la Confecol y desde todas las confederaciones y federaciones sudamericanas, mostrar con esta imagen de que la construcción debe ser solidaria y fraternal, y que estamos sembrando bases. Esa pequeña planta que ven allí representa en cierta forma el Evangelio que va a renacer en nuestros corazones a través de la propuesta espírita, y que es un trabajo que debe ser colectivo, sincero, honesto, fraternal, buscando la concordia, porque es la obra de Jesús, mas no es la obra de los hombres ni de nosotros. Que seamos instrumentos adecuados, que mantengamos la vigilancia y la inspiración, para que cada momento de nuestras vidas, ahora como encarnados, sea utilizado para que la gran transición planetaria que se vive se acompañe mediante la divulgación eficaz, eficiente, oportuna, estratégica, clara de Jesús, que vuelve a los hombres a través del espiritismo codificado por Allan Kardec. Por eso hemos querido poner como subtítulo de este estudio, de estas reflexiones de esta tarde, la vigencia de la propuesta espírita. Porque ahora, más que nunca, cuando nuestras conciencias despiertan frente a todas las necesidades de consolación, de educación espiritual, de explicación a las diferentes alternativas y desafíos que vive el mundo, pero que también vivimos nosotros como movimiento, que también nosotros vivimos como instituciones y como seres humanos, podamos rescatar y evidenciar cómo la revelación espírita hecha por el Espíritu de verdad y codificada por Allan Kardec en toda la codificación, el Pentateuco espírita, y confirmada por los héroes trabajadores del espiritismo después de él y por los espíritus del Consolador que hoy se manifiestan a través de las sagradas manos psicográficas de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco y de tantos otros mediums consagrados, sean realmente tan actuales, tan vigentes y puedan fortalecernos, mantenernos en estos momentos donde el espíritu humano debe adquirir su mayor vinculación con las huestes espirituales superiores. Así las cosas, hemos dividido la intervención de esta tarde en tres momentos: los retos y desafíos de la codificación y el codificador, los retos del movimiento espírita como tal, los retos de los espíritas, quiere decir de los trabajadores vinculados al movimiento, donde han hecho del espiritismo un proyecto de vida, y una última fase relacionada con la forma de enfrentar esos desafíos. Comenzamos por precisar de esa manera que Allan Kardec, como lo presenta Henry Sauce, es muy desconocido por los espíritas, es muy poco meditado. Tal vez conocemos su obra, pero poco meditamos en su obra. Debe haber una metodología que proponga en todas las instituciones espíritas, especialmente en nuestra intimidad como seres humanos, conocer y valorar la obra del codificador, sus esfuerzos. No idolatrar a Allan Kardec, porque los espíritas no idolatramos a nadie. Simplemente vemos en Kardec un espíritu adelantado, avanzado, susceptible seguramente aún de mucha evolución, que hizo un esfuerzo misionero por dedicar casi 12 años a entregar y a legar a la humanidad un contenido doctrinario perfecto, porque no era de él, era del Espíritu de verdad, quiere decir el Consolador que Jesús había prometido. Y perfecto porque fue una revelación colectiva de muchos espíritus superiores que lograron, por su superioridad, ponerse de acuerdo con los principios doctrinarios que desarrollaban el cristianismo redimido, para que el hombre actual pudiera retomar a Jesús bajo tres bases esenciales: su inteligencia, su educación, su desarrollo moral y su libre albedrío. Por eso Henry Sauce nos trae una frase formidable para iniciar las reflexiones de esta tarde:
Para apreciar mejor a Allan Kardec, estudiémosle en su obra, ya que cuanto mejor podamos juzgar los méritos de este profundo pensador, tanto más crecerán nuestro respeto y adhesión a él. Meditando sus consejos y máximas, llegaremos a conocerlo mejor, propone Henry Sauce en su biografía de Allan Kardec. Y eso, estudiémosle, implica un nivel elevado de conciencia, implica más allá de las asimilaciones académicas, una vivencia psicológica y espiritual de estas verdades, para lograr la sintonía realmente con ese desarrollo moral. Porque sucede que a veces leemos, estudiamos, memorizamos, exclamamos, pero no meditamos. Quiere decir, el razonamiento no logra transformar las emociones, las imperfecciones, y no logra mantenernos muchas veces bajo el estímulo del ánimo, de la perseverancia, del coraje, cuando las pruebas normales de la vida se presentan para pedirnos nuestro testimonio. De esa manera, empezamos entonces con los retos y desafíos de la codificación. Hablar de la codificación siempre será emocionante. Hablar de los momentos históricos, de las experiencias personales que antecedieron al lanzamiento del libro de los espíritus, a los hechos que conllevaron a que Kardec, un espíritu que venía en esa reencarnación con esa misión de presentar al mundo el Consolador, y que no había adquirido, como ya lo hemos mencionado, tal capacidad de una sola vida, sino en diferentes reencarnaciones, especialmente cuando adquirió el coraje de vivir como Juan Hus, enfrentando y solicitando la reforma de la iglesia, quiere decir la espiritualización de los principios religiosos. No sobra de más siempre mencionarlos. Es así, como siempre hemos dicho, toda la historia de aquel 18 de abril de 1857, ese sábado por la mañana, en la calle de los Mártires, número 8, como lo recuerda Silvino Canuto Abreu, de quien hemos hecho mención en varias oportunidades, por ser una obra más que histórica, de inspiración, de una connotación mediúnica, pues el preámbulo, como ustedes lo podrán valorar y evidenciar, está sustentado por Emmanuel, y en donde advierte que realmente es una reconstrucción, accediendo a los registros acásicos de Francia, de París en esos instantes, realmente son muy emocionantes. Silvino Canuto Abreu, reconocido trabajador de la doctrina, investigador, quien accedió a los documentos originales, quien accedió a las evidencias básicas que dan cuenta de una reconstrucción sentimental, espiritual, de todo aquello que se vivió en el momento en que el mundo se preparaba para conocer la gran magnitud de la obra que daba cuenta de la época o era del espíritu inmortal y del espiritismo. Pues bien, todo inicia allí, en el matrimonio de Hipólito León de Niza-Ribail y de su compañera de vida, esta gran mujer llamada también Amelia Gabriel Baudet, quien llamaba cariñosamente Gaby, ¿no? Allí, en el apartamento del matrimonio Ribail, en estas fotos actuales, en este segundo piso que ven, se iniciaría esta maravillosa historia. Y esta historia se concreta a que después de haber elaborado, codificado y estar preparada la obra por haber sido editada para lanzar al mundo, el matrimonio Ribail ofrece una ceremonia, ofrece un instante íntimo desde su hogar a todos aquellos espíritus encarnados que habían dado cuenta para sustentar la elaboración y edificación de los espíritus. Sin embargo, en esta obra, Silvino Canuto Abreu, a quien invito a que leamos, divulguemos y estudiemos, él da cuenta de que Kardec, estando allí, anuncia en la obra una especie de eslabón providencial. Quiere decir, las personas que acompañaron, que durante los diferentes sucesos aparentemente espontáneos colaboraron para que el maestro Ribail se acercara a los hechos espíritas y fuera haciendo, por decirlo así, fuera construyendo una historia, unos acontecimientos que lo vincularían con la misión
que él inconscientemente sabía. Ese primer vínculo o esos eslabones del designio providencial, como puntualmente lo menciona la obra, hacen mención a sus experiencias en el magnetismo, cuando Madame Royer en 1853 le acompaña y lo invita a ver por primera vez las manifestaciones de las mesas danzantes y parlantes, porque Kardec era conocedor del magnetismo y de los principios de esta ciencia, de esta revelación. A finales de 1854, como todos saben, se encuentra con Fortier, y Fortier, en un tono emocional muy contento, le manifiesta sobre los fenómenos, pero Kardec, que conocía su posibilidad, acepta esas posibilidades bajo la visión de un magnetismo, quiere decir la transmisión de un fluido magnético sobre objetos inanimados, a lo cual él, desde su óptica científica y su formación académica, no escatimaba la posibilidad de que realmente esos hechos estuvieran sucediendo. Ahí, más tarde, cuando Kardec ya le advierte que no simplemente las mesas se mueven, sino que también hablan, se da la famosa frase del codificador arguyéndole o argumentándole a Fortier que él no creería hasta que le comprobasen bajo su visión objetiva de que esas mesas tenían nervios para sentir y cerebros para pensar. Posteriormente aparece en 1855 Carlotti, quien había sido también conocido de Kardec, y donde ya Carlotti, en un tono más calmado, más objetivo, le da ciertas justificaciones desde la teoría animista, quiere decir la intervención de los espíritus, para explicar que eran las almas de ciertas personas quienes podían evidentemente estar generando los movimientos. Era una teoría hasta ese momento, era una visión. Posteriormente, Patier, quien también tenía conocimiento del magnetismo y estudiaba el sonambulismo, hace presencia, y Patier, que también era profesor docente como Kardec, le genera al codificador o al futuro codificador una impresión muy profunda. Todas estas personas eran personas profundamente serias, tenían una vida digna, y eso hacía que el codificador no desechara de entrada las propuestas y las visiones que estos tenían de tales hechos. Madame Pleyni-Masson, el 8 de mayo de 1855, invita a Kardec por primera vez a la primera reunión de fenómenos espíritas propiamente dicho. Kardec, en la obra, bajo una reflexión preciosa, anuncia en un pensamiento profundo, diciendo entre comillas, esta experiencia, esta invitación de Madame Pleyni-Masson fue mi camino a Damasco, mi puerta a Damasco. Por eso, allí se sucedieron experiencias. Kardec iba siendo preparado, iba siendo acercado por el Espíritu de verdad, por los diferentes espíritus del Consolador, a la experiencia que quería marcar la diferencia en el mundo y que hoy día sigue marcando tal diferencia. Por eso Rivail, que ya tenía conocimiento de estas manifestaciones, tenía la necesidad, bajo su formación académica, bajo su visión científica, de promover un análisis sistemático, científico, que el mundo espiritual iría de inspirarle y de marcarle. Fue allí, entonces, como veremos, cuando conoció a la familia de Charles Baudin, donde se iniciaría realmente la experiencia. Los espíritus concordaron las condiciones necesarias para que Kardec conociera a las médiums más importantes en la elaboración de la codificación. Caroline y Julien Baudin marcarían la diferencia en este proceso. Allí la propia mediunidad, el desarrollo de las facultades, adquiriría una evolución progresiva. Primero, como observan, por la cestita, colocando en el pizarro la punta del lápiz y generando los movimientos de las primeras psicografías espíritas. Y posteriormente, como lo hace saber en 1867, en la segunda edición de los Espíritus, ya sin necesidad de estos aditamentos, de estos elementos, porque era factible recibir la inspiración de los guías por las manos, quiere decir, por el movimiento muscular del brazo de los medios. Y aquí, como verán,
en esta foto reciente, en la casa de la familia Baudin, en la calle número 7, Rochechouart, se inicia la experiencia maravillosa. Exactamente, Kardec visitaba todos los martes y los sábados las experiencias que ocurrían en la intimidad de la familia Baudin. Ellos iniciaban las sesiones con la compañía y protección de un espíritu familiar llamado Zefir o Céfiro, y hasta allí iban las personas convocadas mediante una curiosidad netamente fútil o netamente frívola, para averiguar con cierto tono de misterio y de intención de saber de un mundo que era del más allá, cuando realmente iniciaba acá, en el más acá, todas esas experiencias. Fue entonces cuando el profesor Rivail, en compañía de Gaby, siempre de su esposa, comenzó a visitar estas sesiones. Tomaba apuntes en silencio, guardaba profunda meditación. Veía en esto una nueva ciencia, una nueva posibilidad, como él lo dijo. No simplemente se concretó a las experiencias, sino que fue capaz de entrever una filosofía espiritualista, como lo anuncia el frontispicio del libro de los espíritus, para dar explicación a las diferentes problemáticas y desafíos del ser humano. Exactamente el 1 de agosto de 1855, por petición de la propia familia Baudin y por petición de quienes acompañaban, Kardec transformó la metodología de aquellas sesiones de comunicaciones con los espíritus para transformarla en una reunión mediúnica con profundidad metodológica, filosófica, pero esencialmente espiritual. Kardec propuso iniciar entonces las sesiones mediante una oración. Llevaba las preguntas organizadas por escrito, por orden metodológico, y entonces, ¿qué sucedió? Que transformaron las condiciones psicológicas de las reuniones. Muchos desertaron y solamente fueron quedando aquellos que tenían una intención superior bajo ese proceso como tal. Fueron muchas las situaciones, pero fue en este apartamento que observan en la calle Rue de los Mártires número 8, donde sucedieron al curso de las 8 de la noche de aquel sábado 18 de abril de 1857, una reunión maravillosa. El apartamento era pequeño, es más, el acceso, como observan, estaba caracterizado por una escalera sencilla. La puerta de ingreso no era como se ve ahora, era más sencilla y no tan colorida, pero era el ingreso al matrimonio de los señores Rivail, el señor y la señora Rivail. Era una invitación de aquellos cercanos, como había dicho, a la intimidad. Se dice que el apartamento era muy pequeño. Los primeros en llegar fueron la familia Baudin. La madre Baudin de estas niñas estaba contenta, pues el profesor Rivail había hecho llegar la primera edición a ellas, haciéndoles recordar la importancia que ellas habían constituido en todo este eslabón de acontecimientos. Cuando el grupo estuvo nutrido y cuando había una especial emoción, pues muchos en realidad no tenían en claro cuál había sido el objeto de invitación de el profesor Rivail y de Gaby a su apartamento. Dice Silvino Canuto Abreu que el maestro Rivail se colocó de pie, acercándose al centro de la mesa ubicada en la parte central de la sala, golpeó un vaso y, pidiendo la atención, se colocó los lentes. Y entonces allí, brevemente, para que entiendan los alcances de esta experiencia, elevó un pequeño discurso, dando el agradecimiento a todos aquellos que se hacían presentes, y decía: hoy 18 de abril de 1857, donde el mundo vio la luz del libro de los espíritus, deseamos, Gaby y mi persona, rendir un pequeño homenaje sincero y profundo a todos aquellos que contribuyeron a la elaboración y a la creación de esta obra que transformará la humanidad. Debo agradecer en primera instancia a la familia Baudin, a Caroline y a Julien, también a Ruth Selig Hafed y Armando Fox, a todos ellos quienes estaban reunidos buscando concretar ya esa verdad consoladora. Kardec
se interrumpió su discurso porque se sentía profundamente emocionado y agregó: he decidido, conforme los espíritus lo han pedido y conforme mi misión o la visión de mi tarea, publicar el libro bajo un seudónimo y bajo mi cuenta y riesgo personal. La finalidad esencial de esta situación tiene varios factores. El primero, porque una vez codificada, elaborada y editada la obra, fue revisada nuevamente por el mundo espiritual, recordando el consenso universal. Y después sometí la obra a la revisión de más de 10 médiums que no menciono y que son tal vez desconocidos, para dar la concreción de la legitimidad de la revelación hecha por los espíritus de la humanidad. Pero también veo la necesidad de que sea yo quien asuma la responsabilidad por las grandes tormentas que este libro habrá de generar, especialmente en el credo religioso. La persecución será incansable. La difamación, las críticas, las burlas deberán ser enfrentadas por mi parte, pues ha sido la recomendación respetuosa de los guías de la humanidad. Entre tanto, si es así, tener las condiciones de corregirla, ampliarla, ajustarla, para que no exista diversidad de los puntos de vista y el sistema que se presenta a través de la codificación mantenga una unidad doctrinaria, filosófica, científica y moral. Por eso, asumo frente a ustedes, diciéndoles que los médiums que participaron en este proceso no merecen la persecución, no merecen la difamación, pues ya ha sido suficiente la loable misión que han prestado. Elevo al Todopoderoso y agradezco a ustedes, haciendo posterior referencia a todos estos que intervinieron con él en el proceso, el agradecimiento, porque el mundo espiritual ha permitido la revelación de los espíritus. Es así como desde esa ventana Kardec hablaba al público, pero también miraba a las estrellas que se formaban en el firmamento, dando la impresión de que la espiritualidad realizaba un cántico, porque el mundo tenía la oportunidad de volver a conocer a Cristo, de volver a conocer su inmortalidad, de volver a conocer la justicia de Dios en toda su magnánime expresión. Ese fue entonces el objetivo de la reunión que cuenta Canuto Abreu en su obra En el apartamento Ribail. Sí, habrían de suceder muchas cosas después del 18 de abril de 1857 y hasta nuestros días. El espiritismo sufrió profundos ataques. El espiritismo ha sufrido profundas manipulaciones. El espiritismo no ha sido entendido y el espiritismo aún está en mora de ser la propuesta universal de educación, de cristianización, de evangelización psicológica que el ser humano necesita para encontrar el objetivo existencial de vivir y de saber vivir. Allí se lanzó entonces el libro de los espíritus. 1018 preguntas, 1019, 560 en la primera edición y 1018 en la segunda revisión, donde participó también otra adolescente, Hermando Fox. Por eso, Kardec sabía que no simplemente bastaba con lanzar, codificar. En los siguientes años, en 1858, fundaría la Sociedad de Estudios Espíritas Parisienses, fundaría la Revista Espírita y comenzaría la ardua labor de desarrollar los otros libros que debían desarrollar a su vez el libro de los espíritus. Y preocupado precisamente por tamaña misión, el 12 de julio de 1856 preguntó a los espíritus, al espíritu de verdad, ¿qué podría hacerlo fracasar? Recuerden que esto también lo mencionamos en la primera conferencia. Y es menester recordarlo hoy, porque aún nosotros, que no somos Allan Kardec, pero que sí estamos inspirados a aquellos que buscamos la sinceridad del mensaje bajo el espíritu de verdad, tenemos el temor de fracasar. No porque vaya a fracasar la obra de Dios, y no porque el espiritismo, que es el consolador, la tercera revelación anunciada por Jesús, pueda fracasar, más sí porque nuestras decisiones no sean las más convenientes y nos perdamos
en aquellas dos oscuras condiciones, el orgullo y el egoísmo. Kardec preguntó si él podría fracasar, y el Espíritu de verdad, autorizándole, advirtiéndole que su misión debía ser legitimada por sus actos, le dijo: jamás hables de tu misión. Sería el medio de hacerla fracasar. Solo puede ser legitimada por la obra realizada, y nada has hecho todavía. Si la realizas, creo que hablaba no simplemente a Kardec, sino a nosotros ahora en la actualidad, las propias personas sabrán reconocer tu misión tarde o temprano, pues es por los frutos que se reconoce la calidad del árbol. En el espiritismo, las supremacías no son necesarias. En el espiritismo, las personalidades no son necesarias. Aquel que pretende un reconocimiento de su papel en la doctrina no necesita rótulos, no necesita visibilidad, necesita hacerse conocer por los resultados de sus compromisos íntimos en su institución, en su federación, en su país, en su continente y en el mundo. Los grandes espíritas, desde Eurípides Barçanulfo, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, han mostrado al mundo que solo a través de su permanente labor, consagración, abnegación gradual, permanente, sostenible, es posible transformar a los demás. Pues como lo decía Jesús, cada uno según sus obras. El primer reto y desafío que enfrenta el espiritismo, y al cual Kardec hace alusión en la introducción número 17 del libro de los Espíritus, es que aprendamos a enseñar la verdadera doctrina espírita. La verdadera doctrina espírita, como lo ven en la diapositiva, consiste en la enseñanza que imparten los espíritus superiores y los conocimientos que esa enseñanza contiene. Pero esa enseñanza, que es realmente una visión profunda de la conciencia, que son realmente respuestas filosóficas muy profundas para el alma y que implican una transformación de los hábitos mentales, como adelante hablaremos, requiere, como le hemos advertido, un estudio serio, continuo, llevado a cabo en silencio y recogimiento. Miren esas hermosas palabras. Quiere decir que el estudio espírita requiere de un ambiente especial, de una atmósfera psíquica especial. Por eso las casas espíritas deben ofrecer esas condiciones. Pero también requiere no simplemente del patrón vibratorio de una institución sustentada en una federación y en un movimiento unido y unificado, sino a la vez de un hálito mental, o sea, de unas condiciones psicológicas, de disposición, de humildad, de deseo de reaprender, de deseo de reformular las ideas, de deseo de estructurar un pensamiento que nos permita tener la inspiración de los guías para entender la codificación y la sintonía necesaria con las verdades para asimilarlas en el comportamiento. Quiere decir que solamente bajo esas condiciones, cuando exista todo ese psiquismo, que como he dicho, sin restar importancia a los procesos académicos y pedagógicos, el candidato, el adepto sincero, podrá comprender, como lo advierte la diapositiva, una infinidad de hechos y matices y poder formarse una opinión objetiva, libre de dogmas, libre de supersticiones, libre de mitologías, que les permita entender que la propuesta espírita realmente es una propuesta de leyes morales, de desarrollo moral, de verdades existenciales, para que el hombre, a pesar de las circunstancias que viva, como decía Jesús, toma tu cruz y sígueme, puede encontrar que el concepto felicidad, que el concepto armonía, no es una condición fisiológica, sino que es espiritual y es trascendental. Pensar en términos espíritas, muchas personas quedan así, ¿no? O muchas personas, o muchos deseamos tener en nuestras casas espíritas cursos nutridos, donde podamos difundir la doctrina espírita, su sistema, en su esencia y pureza doctrinaria. Pero encontramos serios obstáculos pedagógicos y metodológicos. Juana de Ángeles, en este libro maravilloso que se llama Momentos de Conciencia,
porque dada nuestra condición vibratoria y mental y evolutiva, aún no tenemos permanente conciencia, sino momentos de conciencia. Y la serie de momentos propuesta por este espíritu superior, momentos de conciencia, momentos de armonía, momentos de mi unidad, llaman la atención porque son un despertar de conciencia. ¿Qué debemos hacer entonces para enseñar la verdadera espírita? Nuestros procesos metodológicos, nuestras herramientas de estudio deben ayudar y deben ayudarnos a razonar en términos doctrinarios. Quiere decir que razonar en términos doctrinarios es pensar en función de leyes morales. Y Juana de Ángeles nos da una breve visión de esto. Advierte al espíritu superior que la conquista de la razón, sin embargo, se da mediante el esfuerzo llevado a cabo por el uso de la mente. A veces no queremos pensar, queremos simplemente memorizar. A veces queremos únicamente memorizar y no meditar y no trascender. Con un método ordenador, oigan bien, o sea que nosotros debemos incentivar que las personas organicen sus pensamientos. La mente puede a veces, en ausencia de esos métodos ordenadores, tornarse en cielo o en infierno de cada criatura, de acuerdo con la orientación que cada quien de sus pensamientos. Significa, mis estimados hermanos, que estamos en este proceso de unión y unificación, que a las personas a las cuales llegamos, empezando por nosotros, a veces padecemos o tenemos falta de orientación en el pensamiento continuo. Quiere decir que las personas deben tomar conciencia de que el pensamiento debe ser educado. Y más que conquistar la razón, el espíritu Juana de Ángeles, como observan en la diapositiva, invita a que debemos aprender a discernir y enseñar a discernir. El discernimiento, el análisis profundo del contenido de pensamientos, se da por el ejercicio del arte de pensar bien en términos de leyes morales. Quiere decir que esta orientación que nos ofrece Juana de Ángeles, que esta verdad que nos ofrece Juana de Ángeles, nos recuerda porque ella es un espíritu del Consolador. Porque Kardec define en la pregunta 685 que la educación es el conjunto de hábitos adquiridos. Finalmente dice en esta diapositiva Juana de Ángeles, refiriéndonos a la necesidad de educar en términos de leyes morales. Dos proposiciones surgen como metodología, quiere decir como forma correcta para el desarrollo de la razón desde nuestras instituciones espíritas. Para el uso del discernimiento es necesario pensar siempre. Las personas deben estar motivadas a pensar por sí mismas y no únicamente recibir información y memorizar, sino que deben también construir su pensamiento para asimilar los argumentos y prestar atención al contenido del pensamiento. Quiere decir que cuando recibimos la información, ¿qué está sintiendo, percibiendo, entendiendo nuestra forma de pensar? Porque de allí se generan entonces las malas interpretaciones y las malas presentaciones de la doctrina. Aún más, advierte, frente a esto, me permito y repito, que frente a pensar siempre y prestar atención al contenido del pensamiento, hay una gran diferencia. En el primer caso, dice Juana de Ángeles, se trata de la educación a través del pensar constante. Quiere decir, el hábito mental de meditar, de entender. Porque si esas leyes están grabadas entre nosotros, como lo hemos dicho, y que lo anuncian los espíritus en la pregunta 621, quiere decir que la educación es diferente a la instrucción. ¿Recuerdan que también lo habíamos hablado? A veces instruimos, pero educarnos parte de la convicción que el ser humano adquiere frente al razonamiento que es capaz de discernir. En el primer caso se trata de la educación a través del pensar constante, ya que esa función desarrolla los otros centros de la inteligencia y de la comprensión. Y dice esto que me parece fundamental para nuestras conferencias, para nuestros estudios. Es indispensable luchar contra la pereza mental que genera desatención, somnolencia y dificultad para concentrarse. Oigan, lo más difícil de mantener o desarrollar un proceso de educación a la luz del espiritismo es mantener las personas atentas,
Por eso debemos buscar métodos que permanentemente hagan que las personas se eduquen, primero en no perder la sintonía y no perder la afinidad de lo que se propone, y que ellas mismas sean vigilantes con sus pensamientos y sean conscientes del proceso. Nadie vive sin pensar, dice Juana, se afirma erróneamente. Todos los que transitan en los niveles primarios de la evolución, dice Juana, piensan poco o casi nada. Ojo con esto, ¿no? Porque normalmente se dice que cualquiera piensa, y Juana nos advierte o nos recuerda, retomando las bases del codificador, retomando la revelación espírita, esencialmente la pregunta 189 de los espíritus, que los primeros procesos de aprendizaje son instintivos. Por eso reaccionamos, no accionamos. Y en la pregunta 189, Kardec, confirmando, y Juana de Ángeles, siguiendo esta línea de pensamiento, preguntó a los guías si desde el principio el espíritu gozaba de todas sus facultades. Y los espíritus superiores advierten, como observan en la diapositiva, que el hombre también tiene su infancia y que en el origen como tal de ellos, los espíritus tienen una existencia instintiva. Por eso los procesos deben ser variados y no todo mundo asimila la doctrina de la misma manera. Miren el gran reto que tenemos por eso, de prepararnos psicológicamente o mediante procesos de psicología educativa para que el discurso, el mensaje, la información, la orientación, el esclarecimiento espírita sea adecuado. Por eso es muy difícil, estimados hermanos, lograr la difusión y enseñanza del mensaje espírita sin la inspiración, sin la protección de los guías. El facilitador, educador, divulgador, escrito, oral de la doctrina debe tener conciencia que debe prepararse pedagógica, metodológica y de otras formas, pero realmente debe contar con la asistencia del mundo espiritual para poder llegar a través de la inspiración, de la intuición, con las palabras precisas, con la claridad suficiente, porque en el momento en que nos dirigimos a una masa, cualquiera que éste sea, estamos llegando a diferentes niveles de conciencia, estamos llegando a diferentes niveles de necesidad, estamos agotando diferentes procesos de consolación, estamos permitiendo que alguien encuentre su Damasco, encuentre su verdad. Por eso, la mejor manera de garantizar una educación espírita es garantizar nuestra vinculación a un centro espírita organizado, al departamento doctrinario, asistir a diferentes tareas, para que tengamos una sintonía permanente con los guías del movimiento, con los guías del movimiento nacional, con los guías del movimiento regional que van y están encausados bajo esa inspiración, porque las personas viven en estados de sueño. Hay una inconsciencia, una insensatez, y es por eso que a veces vemos personas que escuchan muchas veces una información y les cuesta asimilarla. No hay ningún ser humano negado a la inteligencia, mas sí hay seres humanos que necesitan despertar conciencia. Juana de Ángeles, en un hermoso libro que se llama Vida, Desafíos y Soluciones, dice que la mayoría está adormecida para las propias realidades existenciales, para los desafíos de la evolución y para las conquistas del sí, del self, quiere decir del espíritu. Porque los seres, nosotros estamos dominados muchas veces por intereses mezquinos, y nos encontramos inmersos en las sombras, ¿no? Y por eso es que preferimos estar cómodos en el estado de conciencia de sueños. Entonces, nosotros tenemos por misión intentar despertar a esas personas, empezando por nosotros mismos, a la lucidez para poder adquirir y comprender los compromisos que tenemos en relación con la vida, con nuestra inmortalidad, con nuestra reencarnación, con la ley de causa y efecto. Por eso Jesús, y creo que es una directriz esencial para todo el proceso de unificación y para los comentarios que vamos a escuchar en adelante, advertía a los espíritus de una u otra forma: orad y vigilad, ¿sí? Orad y vigilad, porque ellos en el momento del testimonio, por su estado de conciencia, cuando Jesús necesitaba más soporte, se durmieron, ¿verdad? Estaban anestesiados por indiferencia y la inconsecuencia de su estado de conciencia. Cuando Él descendió, ya era tarde
no valía la pena despertarlos, porque él tenía que enfrentar esa verdad. La segunda situación determinante es que que representa un desafío, es que realmente la fuerza del espiritismo no está en las manifestaciones espíritas y no está en la mediunidad, como erróneamente se cree. Allan Kardec, en la conclusión sexta de los espíritus, por eso presento cada uno de los fundamentos doctrinarios, dice que la fuerza del espiritismo reside en la filosofía, en el llamado que hace a la razón y al sentido común. No reclamamos médiums, trabajadores ciegos, fanáticos, sino que quiere apoyarse en personas que saben por qué creen, porque hay una diferencia entre querer y saber. El que sabe se convence, el que cree está en camino de convencerse, apoyándose siempre en la razón. Miren cómo guarda relación el hilo conductor de estas visiones. Siempre será más fuerte, ¿sí?, aquellos que razonan, aquellos que no se apoyan en la nada. Por eso en el frontispicio del libro de los espíritus, Kardec inicia filosofía espiritualista y anuncia en la pregunta 75A, como lo hemos dicho tantas veces, que el gran problema de la razón es su contaminación con el orgullo y con el egoísmo y la mala educación religiosa de muchas vidas que hemos tenido. La educación a partir de la razón significa la depuración del inconsciente, el inconsciente individual profundo de las personas, donde sistemáticamente van sacando de su archivo espiritual toda la superstición que no les permite ver con claridad las leyes morales y las propuestas existenciales. Continúan dormidos, ¿verdad? Porque todos, y de ahí el motivo del libro tercero de los espíritus, la primera ley con la cual empieza Kardec a desarrollar el libro tercero del libro de los espíritus, las leyes morales, es la ley de oración. Todos los seres, como lo dice Juana de Ángelis, en Vida, Desafíos y Soluciones, todos los seres estamos destinados a la perfecta sintonía, como observan en la diapositiva, con la conciencia cósmica. Esa conciencia cósmica, esos factores que están adormecidos en los seres humanos, pero que debemos propiciar los factores para que despierten. Los mensajes bien claros, la oportunidad de que estudien, la oportunidad de que razonen, la oportunidad de que sirvan, para que esa teoría se condense, se consolide en una práctica existencial que les permita asimilar estas verdades. Quiere decir que enfrentamos un gran síndrome de catalepsia en la humanidad. Hay que despertarnos y hay que saber despertar. También el otro desafío es que nosotros presentamos la comunicabilidad de los espíritus y la mediunidad, no la comunicación con los muertos. Y Kardec sabía que la mediunidad, especialmente en estos tiempos, iba a ser objeto de abusos. En el capítulo primero de ¿Qué es el espiritismo?, obra del cual también recomiendo un profundo estudio, en ese capítulo que él titula Breve Conferencia Espíritu, dice esto, que me permito textualmente leer porque es maravilloso. El espiritismo, por su novedad y por su naturaleza misma, tendría que prestarse a los abusos. Pero ha previsto el espiritismo los medios de reconocerlos, definiendo con claridad su auténtico carácter y negándose a solidarizarse con quienes lo explotarían o lo apartasen de su objetivo exclusivamente moral, para convertirlo en un oficio, en un instrumento de divinaciones o de investigaciones fútiles. La mediunidad tiene un objetivo providencial. La mediunidad debe ser educada. No es la esencia del espiritismo, es una herramienta y es una forma de desarrollo, porque obviamente la doctrina fue desarrollada, presentada y revelada por espíritus superiores. Y obviamente la naturaleza del ser humano es espiritual, porque todos somos espíritus, pero la mediunidad debe ser presentada primero como un objeto de consolación, en segundo lugar como un objeto de progreso, en tercer lugar concreta la fraternidad y solidaridad vigente entre los dos mundos. Quiere decir que tiene un fin providencial muy profundo, al punto que en Viaje Espírita de 1862 ya Kardec anunciaba en su primer discurso de esta obra, también muy poco estudiada por los espíritus, desde las primeras manifestaciones de los espíritus, Kardec se preocupó
y se esforzó por presentar el carácter grave y sublime de esta ciencia. Me encanta esta parte. Haciéndola salir, refiriéndose tanto al espiritismo como ciencia, y a la mediunidad y a la condo. Finalmente, la profanación que sería explotar el alma de los muertos. Contribuí, dice el codificador, y de eso me congratulo, para que no se llegara al descrédito y a la explotación pública del espiritismo, poniendo la consideración, en cambio, como algo venerable y digno de respeto. Hoy día, el movimiento se preocupa por trabajar la dignificación, la cristianización y el desarrollo moral de los mediums. Mediums puede ser cualquier persona, porque es una facultad innata de las condiciones fisiológicas y antropológicas del ser humano. Pero medium espírita representa volver a Jesús a través de mediunidades legítimas, mediunidades entregadas al bien, mediunidades con carisma, con caridad, con servicio, como hemos recibido muchos ejemplos desde Brasil y en diferentes partes del mundo. Hay que trabajar por presentar la mediunidad como una ciencia, pero esencialmente como algo venerable. Y una vez más, para aquellos que aún nos preocupamos porque las manifestaciones mediúnicas sean públicas, mucho cuidado, porque el codificador en la Revista Espírita de 1861 anunció lo siguiente: sería por lo demás muy molesto que la propagación de la doctrina estuviese subordinada a la publicidad de nuestras sesiones, refiriéndose a las sesiones mediúnicas, por más numerosas que pueda ser el auditorio. Sabemos por experiencia que la verdadera convicción no se adquiere sino por el estudio, incentivando la razón, agrego. Se adquiere por la reflexión y una constante observación, y no mediante la asistencia a una o dos sesiones, por interesantes que éstas sean. Miren esta profundidad. Ahora ustedes preguntarán entonces por qué Chico, por qué hubo manifestaciones, por qué Edivaldo a sus inicios tenía tantos efectos físicos. ¿Por qué? Porque eran misiones, habían condiciones, y cada una de la vida de estos personajes, de estos misioneros, de estos que adquirieron el mediunato, tenían ciertas características. Pues no todos somos Chico Xavier ni Edivaldo. La vida de ellos, que sería importante estudiarlas, hablan de unas condiciones psicológicas, hablan de unas construcciones de otras vidas, y hablan de unas condiciones sociales vinculadas a un programa reencarnatorio que ellos traían. Claro está, cada quien debe identificar su misión, su tarea, pero debemos tener mucho respeto para que la mediunidad sea la intimidad del centro espírita, porque solamente entiende los fenómenos mediúnicos y los efectos morales y filosóficos de las comunicaciones con los espíritus aquellos que han estudiado la teoría, los principios durante mucho tiempo en un centro espírita organizado, la función de esta misma. Aclarado entonces los desafíos y viendo cómo Kardec iba ofreciendo las soluciones, vamos a abordar, ya cerrando el ciclo de esta reflexión que hemos programado para esta tarde, los retos y desafíos del movimiento y de los espíritas. Empezamos por aclarar que son muchos. Vemos a veces nos sentimos abatidos porque los espíritas, los adeptos sinceros, como solía llamarlos Kardec, vinculándose a un efecto emocional, viendo en el espiritismo un ideal de vida trascendente más allá del cuerpo físico, enfrentamos en estos tiempos de transición crisis para crecer, no crisis para desistir, crisis psicológicas y retos psicológicos, compromisos reencarnatorios. Nosotros no hemos llegado a la doctrina por un acaso, por un azar. Si supiéramos a veces los esfuerzos que hacen los guías espirituales para conducirnos a las realidades espirituales, para mostrarnos que el centro espírita, el movimiento espírita al cual pertenecemos, no es producto de un acaso, sino que obedece, como lo observan en la diapositiva, a un compromiso reencarnatorio. Los que pertenecemos a una institución o movimiento nos estamos reencontrando, nos estamos nuevamente uniendo para volver a presentar a Cristo como debe ser o como debía ser
y no con los desmanes de poder, de sexo y de otros abusos que en ese proceso de crecimiento muchas veces enfrentamos. De esa manera que los retos del movimiento como tal son varios, y los voy a mencionar rápidamente. En primer lugar, siguiendo el hilo conductor de las ideas que hasta este momento me he permitido proponerles, no hay que olvidar lo que el espíritu de verdad que le dijo Kardec. Y a mí me gustaría que las instituciones colocaran en grande, en un título en grande, al entrar al centro espírita, al entrar a los estudios, al entrar al desarrollo de diferentes actividades de las dependencias de la institución, doctrinarias, mediúnicas, de asistencia social, de asistencia espiritual, esta frase: la misión de los reformadores, anunciada para Kardec y que hoy se ajusta a nosotros, está plena de escollos y de peligros. Es al mundo, hermanos espíritas, es al mundo entero al que se trata de remecer y de transformar. Para tales misiones, no lo olvidemos, por favor, la inteligencia no basta. De ahí el análisis que hicimos de la razón y del discernimiento. Son necesarios, primeramente, para agradar a Dios, la inteligencia suprema, causa primero de todas las cosas, la humildad, la modestia y el desinterés. En fin, es necesario para estos momentos tener dedicación, abnegación y estar presto a todos los sacrificios. Ya no necesitamos, como lo dice Becerra de Meneses en un sinnúmero de comunicaciones, ir al circo de la arena romana. Simplemente basta dominarnos, simplemente basta concientizarnos y simplemente basta tener mucha voluntad y disciplina para poder lograr transformar primero nuestro mundo interior y luego tener la autoridad de, mediante el ejemplo, convocar a la reforma de los demás. Por eso Juan Jacobo Rousseau, que inspiró a Pestalozzi, y Pestalozzi, que inspiró en su formación a Kardec, nos advierte en la disertación número 3 del capítulo 31 del libro Los Medios, esta frase que también debe estar en el cuadro de honor de nuestros corazones, de nuestro movimiento y de nuestras instituciones. Si el espiritismo resucita el espiritualismo, quiere decir estar consciente de que somos inmortales, de que reencarnamos, de que hay unas leyes para el progreso, volverá a la sociedad el aliento que da a los unos la dignidad interior y a los otros la resignación. A todos la necesidad de elevarse hacia ese ser supremo, olvidado y desconocido por sus ingratas criaturas. El espiritualismo hace que nos volvamos espiritualistas. Y antes de ser espiritistas, es necesario que las personas se vuelvan espirituales, amorosas, conscientes de su misión, conscientes de su trascendencia, conscientes de la calidad de servicio. Estos desafíos que enfrenta el movimiento espírita son varios. Primero, no existe un lazo de unión entre los espiritistas. Y ese lazo de unión, más que, como lo decíamos en la primera intervención, de estatutos, de congresos, de normas, de estas propuestas que humildemente presentamos, tienen que ver con entender el objeto moral de la doctrina. Y ese objeto moral está en la educación moral, cuyo ejemplo magnánimo fue Jesús y cuya propuesta moral desarrolla el espiritismo. Debemos consolarnos, debemos unirnos por ese objeto moral, por ese objeto esencial que es devolver a la humanidad a Jesús actual, activo, vigente. Los espiritistas o el espiritismo como doctrina aún no ocupa en la sociedad mundial, nacional, regional, la categoría de propuesta consoladora que promueve la educación espiritual y emocional del ser inmortal. Aún nos siguen viendo como hechiceros, como herejes, como pseudocientíficos, porque la propuesta debe estar mejor presentada. Y el ejemplo, primero, es nuestra vida. Y el segundo, lo que nuestras casas espíritas estén ofreciendo. Y eso depende de la organización, de la pureza, de la identidad, de la calidad doctrinaria de nuestros estudios, de la forma en cómo estamos formando, valga la redundancia, a nuestros trabajadores, de la forma en cómo estamos consolando,
de la forma en cómo el espiritismo, en sus diferentes aristas, ayuda al hombre, a la familia, a la sociedad, a la economía. Ayuda al hombre en sus crisis existenciales, evitando suicidios, abortos, divorcios, buscando que los seres se sigan desmandando a los vicios y haciéndolos conscientes de su realidad espiritual. En estos momentos los espiritistas tenemos conocimiento, ¿verdad? Mas no conciencia de los verdaderos enemigos de la doctrina y el movimiento, que muchas veces somos nosotros mismos, con todo respeto, y tal vez no deseo en manera alguna generar susceptibilidades, pero a veces, por la forma errada de interpretar y de repetir inconscientemente comportamientos religiosos del ayer, no hemos comprendido aún la verdad y destruimos aquello que no nos parece, incentivando a aquellos que nos parecen. Los verdaderos enemigos de la doctrina también son los espirituales, ¿no? Hay tres, lo menciona Divaldo a través de su psicografía en las diferentes obras, especialmente las de Manuel Filomeno de Miranda, que nos referiremos posteriormente. Los enemigos de Jesús, los enemigos de la doctrina y nuestros propios enemigos por nuestros desvaríos del ayer. Igualmente, se requiere entre los espíritas implementar, como lo han observado a través del discurso en el que me baso a partir de Kardec, no son las propuestas de John Reynolds, ni las propuestas de un movimiento en particular, son las propuestas de Allan Kardec, reveladas por el Espíritu de verdad. El espiritismo requiere una cultura de pureza y fidelidad doctrinaria, ¿sí?, entre los espíritas y para los espíritas. ¿Mediante qué? Estudios serios, unificados, avalados y legitimados, y que sean sostenibles, para que a través de esa educación pedagógica, metodológica, el hombre, los espíritas que nos vinculamos al movimiento, serios y decididos, construyamos un movimiento a través de los principios que Kardec nos dejó: el trabajo, la solidaridad y la tolerancia como tal. Y finalmente, necesitamos políticas estratégicas, sostenibles, periódicas y evaluables para erradicar progresivamente el mediunismo y las prácticas que no son espíritas. Este es un problema esencial y va dependiendo de la cultura de cada nación y de cada tierra, donde aún aquellos que no comprendieron este objeto moral, aquellos que desconocen las directrices kardecianas, hacen del espiritismo un mediunismo que no ha permitido que actualmente trascienda como propuesta de progreso moral en la sociedad. Divaldo lo logró, Chico lo logró, y hoy son reconocidos. Los reconocimientos que recientemente recibió Divaldo Pereira Franco no son por él, son producto de su trabajo de divulgación que él ha logrado transferir en su obra social, en su centro espírita, así como muchos trabajadores brasileños, muchos trabajadores argentinos, muchos trabajadores de las diferentes latitudes suramericanas y del mundo hacen hoy presencia el espiritismo. La función del centro espírita, por eso, es ante todo un lugar de iluminación de conciencia, un lugar de ennoblecimiento moral y de acción caritativa. Si no tenemos por objetivo en nuestras tareas, en nuestras acciones, iluminar conciencias para el futuro de la humanidad, nuestro centro, nuestro lugar de trabajo, con el tiempo, si no lo estamos viviendo ahora, va a perder sus características y se vuelve mundana, un club social donde predominan la insensatez, el engaño y la explotación. Mucho cuidado. Esta observación nos la hace Manuel Filomeno de Miranda en una obra que también he reiterado leerla, que se llama Senderos de Liberación, con esas orientaciones. De tal manera que por eso nosotros debemos preguntarnos ahora, con todo respeto, si somos ilusionistas o si somos idealistas. Hay veces que nos ilusionamos, mas no tenemos idealismo. Hay una diferencia. Y ya Manuel Filomeno de Miranda, en esta obra que se llama Amanecer de la Nueva Era, nos dice que aquellos que se ilusionan, o sea, no entienden el sentido de la doctrina, lo ven como una oportunidad de vida más, mas no como la idealización para transformar sus vidas, son aquellos que buscan la magia de la ilusión, buscan la revelación de los espíritus para sentirse mejor, buscan la revelación de los espíritus para solucionar los problemas mediáticos, buscan estar en un centro espírita para tener amigos y no buscan hermanos ni trascender moralmente. Son aquellos que luego se
enfrentan con la realidad y al no haber entendido que hay un mundo de expiación y de pruebas, que hay una ley de causa y efecto, y que el ser espírita no te libra de problemas, sino que transforma los problemas en desafíos, y entiendes que en la medida que los problemas son enfrentados, te fortaleces y progresas moralmente, son aquellos que se desaniman porque se entregan a lo inútil y a las quejas. Pues de toda la literatura espírita que someramente voy a presentar, no hay un solo trabajador en el cristianismo, en el espiritismo, que no haya tenido una vida con retos, con dificultades. Desde Pablo y Esteban vimos las dificultades de Saulo y de los primeros cristianos de la Casa del Camino. En Viaje Espírita de 1862, Kardec, cuando sale al mundo, sale por Francia, las diferentes poblaciones francesas, latitudes francesas, enfrenta muchos desafíos, muchas dificultades. De igual manera, en el libro de Allan Kardec, que son 2 tomos, de Francisco Thyssen y Seos Quantuil, nos muestran de Ribail a Allan Kardec todos los obstáculos, dificultades que el codificador también enfrentó. Y en Divulgación del Espiritismo, tanto como el legado de Allan Kardec, estas 2 obras que recomiendo por su profundidad de investigación, por su fidelidad histórica y por su avance en la actualización del pensamiento espírita, Simoni Privato nos presenta cómo José María Fernández Colavida, el Kardec español, también enfrentó dificultades. Y en la última, el legado de Allan Kardec, cómo el espiritismo, que tuvo un momento difícil en la historia de Francia, cuando algunos franceses se desviaron, solamente pudo mantener la esencia de la doctrina gracias a León Denis, a Gabriel Delaine, quienes dieron ejemplo de una vida austera, dedicada, abnegada, bajo esa visión. También en Senderos de Liberación y en Tormentos de la Obsesión especialmente, nos explican que aquellos que se ilusionaron y no entendieron los alcances de un ideal, llegan al mundo espiritual, no en una apología del tormento, mas sí despertar conciencia de los espíritas fracasados de sus ideales. Y en la trilogía de Transición Planetaria, Amanecer de una Nueva Era, y de esta última, Perturbaciones Espirituales, Manuel Filomeno de Miranda presenta dramáticamente, pero también con una profundidad moral y filosófica, la advertencia al movimiento espírita, a los espiritistas, incentivando el ánimo, incentivando el análisis de los retos que en verdad tenemos. Es el fracaso que podemos tener frente a las leyes morales y como consecuencia de nuestras reencarnaciones. Pero estas informaciones deben ser manejadas con sumo cuidado, estimados hermanos, porque podemos caer en que estamos incentivando los miedos en los espiritistas o estamos despertando conciencia ante las leyes según el espíritu. Es importante decir que no estamos incentivando o haciendo apología a los miedos, ni a los obsesores, ni a los enemigos del movimiento. Debemos entender que existen, pero también debemos tomar conciencia que así como ellos existen, también existen los guías, los protectores, aquellos que se encargan de incentivarnos, de sustentarnos, de inspirarnos, de protegernos en las tareas. Solo que a veces logramos más sintonía con los obsesores por los miedos que incentivamos. La invitación es a administrar los miedos, como dice Juana de Ángeles. La administración es a trabajar, a entregarnos, porque es la terapia más maravillosa para fortalecernos moralmente ante los embates, que es normal, pues recuerden, es al mundo entero que tratamos de transformar. La invitación es a reeducarnos, a la reeducación. La invitación es a la rehabilitación y a la reparación, que no se entienden si hay ilusión. Por eso, advierte Manuel Filomeno de Miranda que aquellos que están en esa situación, que se desaniman, que desertan de las filas, que se convierten en enemigos de muchos trabajadores, que atacan a los trabajadores espíritas por los diferentes miedos, dice Manuel Filomeno de Miranda, como observen en la diapositiva: por cierto, si meditaran más acerca de las preciosas lecciones del Maestro Jesús, todas las obras que mencioné, que nos invita siempre a la vigilancia y a la oración, orad y vigilar, y si reflexionaran o reflexionáramos, me lo aplico, en torno a las orientaciones seguras que Allan Kardec plasmó en la codificación,
en letra mayúscula que es propia, es nuestra, resistirían a no dudarlo con mayor energía las situaciones perturbadoras. La mejor oportunidad de trabajo es ahora, pero la mayor garantía de mantenernos sintonizados, afinizados, unidos, unificados, es el trabajo permanente en el bien que está esperándonos en nuestras casas espíritas. Aquel que trabaja no tiene tiempo para discutir, ni entrar en chismes, ni maledicencia. Aquel que trabaja, estudia, se sacrifica, logra identificar cuál es su tarea y no está pendiente de perjudicar o de querer desarrollar la tarea que pertenece a otro. Cualquiera que sea tu tarea, no lo olvides, para no ser adeptos frágiles, ¿sí? Porque a pesar, como dice Manuel Filomeno de Miranda, de que conquistamos la doctrina espírita, aún, y que conocemos los obsesores, sus categorías, sus artimañas, ¿sí? Dejamos fácilmente de aplicar la excelente teoría en nuestra propia conducta. De ahí es la unión, de ahí es la unificación, en esta educación, en esta perseverancia, en hacer las cosas cada día más. Aún más, existen actualmente intentos inescrupulosos, inconscientes de actualizar a Allan Kardec. Surgen intentos extravagantes de actualización del pensamiento espírita, nos dice Manuel Filomeno de Miranda, con falsos holismos, quiere decir sincretismos, en las que mezclan diferentes conceptos a fin de agradar a las denominaciones religiosas, perdiendo el sentido, la esencia del espiritismo. La obsesión, dice Manuel Filomeno, la obsesión, que ya explicamos, predomina en muchos ámbitos religiosos, incluido, lamentablemente, el campo espiritista, en el que se encuentran algunos espíritus imprudentes, ignorantes, que desean proyectar su ego y disfrutar de la posición destacada. Entre más visibles somos, más compromiso tenemos. Entre más visibles somos, más vigilancia debe haber con el ego, el orgullo, porque aún somos espíritus que tenemos simples momentos de conciencia. Entre más visibles somos, cualquiera que sea la posición que ocupemos, más compromiso hay de cimentar los principios doctrinarios desde nuestra intimidad, para que esa coherencia y la sintonía con los guías se respalde en nuestro trabajo, porque a solas es muy difícil. ¿Cuáles son entonces las soluciones? Y con esto damos por finalizada nuestra reflexión de esta tarde, que estamos esperando que haya sido asimilada. Hay muchas cosas por asimilar y por estudiar, estimados hermanos, pero el tiempo y la capacidad de síntesis que aún no tengo y que aún no podemos conquistar nos hace una mala jugada. Soluciones a los retos y desafíos, porque no olviden que la propuesta era desafíos como tal. La primera solución la presenta Manuel Filomeno de Miranda en la trilogía de esas directrices. Ya hablamos de transición planetaria, hablamos de amanecer de la nueva era y hablamos de perturbaciones espirituales. Es necesario estudiar estos libros con fundamento en la codificación para observar la actualidad del pensamiento espírita, para observar la afinidad de pensamiento de Manuel Filomeno con la codificación y para trascender en las recomendaciones que da. Lo primero es que debemos comprender que una cosa es vivir, otra cosa es vivir bien y otra cosa es bien vivir. No basta vivir, porque es un fenómeno biológico, dice Manuel Filomeno. Ahora, todos queremos vivir bien, pero lamentablemente la confundimos con la conquista de los placeres. El espiritismo dice a los trabajadores que hay que bien vivir. Esto es vivir conforme las leyes de Dios que se encuentran instaladas en la conciencia según la pregunta 621. Hay que ver eso. Hay que saber por qué estamos en la doctrina. Si estamos por miedos, por culpa o estamos por convicción. Hay que entender si nuestra vida, en el esfuerzo que hacemos constante, se está convirtiendo en una propuesta de vida desde el punto de vista de esas leyes. Y el desánimo que vamos a vivir, que hemos vivido, que seguramente vamos a experimentar desde las casas espíritas del movimiento, solamente hay una forma de enfrentarlo, mediante la moralización. Manuel Filomeno de Miranda nos comenta que
en esta historia, en la obra Perturbaciones Espirituales, que ellos visitan una institución espírita digna, que está siendo atacada por enemigos de Jesús, del movimiento y de muchos de ellos, y que ha desaparecido en muchos de ellos el entusiasmo inicial, ¿sí? Cualquiera que sea el área de trabajo idealista. ¿Qué pasa? Que como no se encontraban viviendo los principios, no habían hecho en sus procesos interiores íntimos, del trabajo en la casa, del estudio permanente, no habían hecho una visión trascendental de estas verdades, cayeron en las crisis de la crítica amarga y entonces se encuentran debilitados en sus sueños y fantasías y muchos desertan, ¿sí? Porque vieron simplemente del espiritismo como una propuesta superficial. Les llamó la atención de los espíritus, le llamó lo religioso, tal vez más no lo espiritual. ¿Y qué hace Manuel Filomeno de Miranda? Solicita, que es una recomendación esencial para nuestros estudios, incentivar la fe razonada en los estudios, la fe razonada de las propuestas, la fe razonada de los obstáculos que enfrentan. Porque solamente de esa forma, basándose en la codificación kardeciana, podrán evitarse mentalmente, psicológicamente, colectivamente, las infiltraciones peligrosas de los enemigos, de los hermanos de la sombra, porque no han elevado los deberes hacia la fe razonada. La otra situación está en que todos traemos un programa espiritual, personal, institucional, colectivo. ¿Qué pasa? Que cuando no hay una explicación profunda, un estudio profundo, permanente, ejemplificado en el servicio que se ofrece en la casa espírita, en las vinculaciones a las tareas, resulta que muchas veces no entendemos que ser espíritas, que pertenecer a un movimiento espírita, exige ante todo mucha seriedad, exige ante todo una vivencia austera, con disciplinas, con renuncias, porque solo de esa manera, gradualmente, el adepto sincero, el trabajador comprometido, va entendiendo que de ese compromiso, de esa vivencia, él va realmente a asimilar el conocimiento de las realidades espirituales que tienen implicaciones en la actual existencia corporal. Quiere decir que hay que tratar de observar cuáles son las condiciones morales en las cuales nos desenvolvemos, cuál es el clima psíquico-moral de nuestras instituciones, para que no se incentiven fanatismos y no se incentiven comodismos. Igualmente, los guías espirituales, en esta experiencia que nos comenta Manuel Filomeno de Miranda, donde también interviene el doctor Becerra de Meneses, dice que ante todo, los esfuerzos de los guías espirituales, como lo observan en la diapositiva, es que el movimiento espírita, los espiritistas, las instituciones, las prácticas, la forma de llevar el mensaje, vuelva a retomar la simplicidad, la calma. Nuestro empeño, dicen los espíritus, consiste en el retorno a la vivencia del modelo y guía de la humanidad, Jesús, quien propone el reino de los cielos, psicológicamente hablando. Y dice que los espíritas debemos depurar nuestro inconsciente y nuestras prácticas de bastones psicológicos innecesarios. No es el número de pases, no es muchas veces la técnica, no es el número de agua fluidificada, no es el número de libros, no es el número de tareas abiertas sin calidad y sin control, es la sencillez, ¿sí? Las tareas más significativas son las que abordan estos estudios, ¿sí? Pero el espiritismo, dice Manuel Filomeno de Miranda, tiene su ancla en la fe, en la inmortalidad. Y fuera el espiritismo, que es la propuesta de consolación, muy seguramente muchos se desviarán, porque hemos olvidado que el espiritismo es Jesús, revelado por el Espíritu de verdad, pero que es codificado y propuesto a la humanidad por Allan Kardec. Finalmente, habla de los comportamientos incompatibles, especialmente refiriéndose a médiums, como también oradores, como también a líderes que se exponen a ridículo, buscando en la mediunidad su ridiculización, buscando una mediunidad de fenómenos
que no trasciende a la transformación moral, sino que sigue mostrando fantasmas y muertos y no la inmortalidad del alma. De una u otra forma, por eso debemos recordar que estamos en el amanecer de una nueva era. Cada mañana que abramos las puertas de nuestros corazones, que abramos las puertas de nuestras instituciones para recibir a los necesitados de Jesús, recordemos a Jesús y sigamos el ejemplo del abnegado trabajador que fue Allan Kardec. Los tiempos reclaman prudencia, tacto, unión y unificación. Valora sus instituciones. Valora, querido hermano, que tienes la tolerancia de escucharme, la oportunidad que se ha sido concedida de servir a Jesús, no servirte a ti mismo, de estudiar a Kardec, porque es el desarrollo de las leyes morales que, a pesar que están insertas en el alma, se distorsionan por la personalidad, por el orgullo, por el egoísmo. Unámonos desde las diferentes latitudes para que Kardec se sienta, para que Jesús brille, para que seamos inspirados y para que seguramente al momento de retornar a la patria por ese ciclo de la evolución podamos unirnos, podamos mirarnos a los ojos y decir: Jesús ha triunfado totalmente en la humanidad bajo la propuesta espírita codificada por Kardec. Muchas gracias y continuaremos en otros escenarios planteando y llevando este mensaje de unión y unificación doctrinaria sudamericana. Gracias a todos. Les comentamos que las conferencias siguen o están grabadas en el canal y pueden acceder en ellas en cualquier momento mediante el link al cual hemos anunciado previo a estas intervenciones. Promovamos el espiritismo, promovamos la felicidad, salgamos, promovamos que somos inmortales. Un fuerte abrazo a todos y atenderemos las consultas, las preguntas por el chat, por Facebook o por cualquier otro medio que estén pertinentes, aún por los comentarios del mismo canal. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones para todos y esperamos nuevamente que todo sea bendición en este proceso que estamos realizando. Hasta una próxima oportunidad.